En los tiempos de la reforma universitaria, en 1918, hay cerca de 10.000 estudiantes universitarios. El problema es que en la universidad no se enseñan humanidades, no se cultivan las humanidades, no se cultiva la ciencia. La élite política en Córdoba se define esencialmente como una élite universitaria. Entonces, cualquier intento de apertura de la élite política exigía una reforma universitaria, ¿no? Esa tradición de participación política, de tradición de participación del gobierno, de intervención de los estudiantes, de intervención de la comunidad universitaria, ¿no? Pero lo que no obtenía era lo que nosotros llamamos el cogobierno, ¿no? Es decir, ese grupo era autónomo, pero no era representativo de la comunidad universitaria, ¿no? Es decir, está la idea de que la universidad tiene que ser autónoma, pero que además esa autonomía tiene que estar expresada en un gobierno que exprese a sus claustros. Es algo que a nosotros nos ha llegado hasta hoy. Es la historia de la Argentina, es la historia de nuestras universidades. Hola, bienvenidos a Charlando de Historia, el podcast del Instituto Rabbiniani. Mi nombre es Mariano Aramburo y hoy vamos a estar charlando con Pablo Buchbinder sobre la reforma universitaria. Bienvenido, Pablo, a Charlando de Historia. Para quienes no lo conocen, Pablo es doctor en Historia, es investigador principal del CONICET, es al mismo tiempo profesor titular tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en la Facultad de Ciencias Sociales. Y coordina también el programa de Historia y Memoria en la Universidad de Buenos Aires también. Su expertise es historia de las universidades, así como historia de la historiografía. Bueno, ha sido autor, coautor y compilador de numerosos libros, entre los más importantes, Los Quesada, Letras, Ciencia y Política en la Argentina, editado en el año 2012 por Edasa, una biografía muy recomendable para leer. Un libro muy clásico, Caudillos de pluma y hombres de acción, sobre Corrientes en el siglo XIX, editado ya hace en el año 2004. Y además, obviamente, Historia de las Universidades Argentinas, editado por Sudamericana en el 2010. Y también compilador de Historia de la Universidad de Buenos Aires, el segundo tomo, editado por Eudeva, ahora en el año 2022, en conmemoración, digamos, por el bicentenario de nuestra universidad. Bienvenido, Pablo, con nosotros. Gracias, Mariano, por la invitación. Placer estar acá. Y sos la persona que más sabe de lo que vamos a charlar hoy, o de las que más saben de lo que vamos a charlar hoy, que es la reforma universitaria y que en cierto punto marca un poco nuestra vida universitaria en la República Argentina y que influye en otros países también de América Latina durante el siglo XX. Entonces, para comenzar, quería que nos cuentes un poco cómo era la estructura universitaria, cómo eran las universidades antes de la reforma universitaria. Mira, en tiempos de la reforma universitaria, es decir, en 1918, hay en la Argentina 3 universidades nacionales. Las 2 más antiguas son Córdoba y Buenos Aires, ¿no? La Universidad de Córdoba se había convertido en Universidad Nacional en 1854 y la de Buenos Aires en 1881. Hay una tercera universidad más joven, tercera universidad nacional, digo, más joven, que es la de La Plata, en 1905, que se crea sobre la base de una antigua Casa de Estudios Superior Provincial, que existía desde la década de 1890, y además hay 2 universidades provinciales, una en la ciudad de Santa Fe y otra en la ciudad de Tucumán. Son 2 universidades pequeñas con atribuciones limitadas para otorgar grados. Ahora, si yo tendría que hacer una síntesis de esas 3 universidades, diría que en principio las universidades de Buenos Aires y Córdoba se rigen por un sistema legal, por una ley sancionada en la década de 1880. Son universidades que tienen una orientación que nosotros podríamos llamarla hoy, o se la llamaba en aquella época también profesionalista, es decir, la función central de la universidad es la formación de profesionales liberales. Y ese es un tema sobre el cual en esta conversación debiéramos volver varias veces. Uno de los personajes que nombramos antes, Ernesto Quesada, cuando hablaba de la universidad, se refería a la universidad, decía que era la institución que en nombre del Estado certificaba la aptitud del individuo para ejercer una profesión liberal, porque la orientación de las universidades está centrada en la formación de médicos, abogados, fundamentalmente, y en un segundo término ingenieros. Córdoba y Buenos Aires tienen una estructura formada por 3 facultades, Derecho,
medicina y ciencias exactas, que es en realidad una escuela de ingenieros. Esas casas de estudios tienen lo que nosotros podríamos llamar una autonomía limitada. A mí no me gusta dar definiciones taxativas sobre lo que es autonomía. Me parece que es más interesante ver cuáles son los márgenes que tienen las universidades para el ejercicio de sus atribuciones, ¿no? Entonces, estas universidades en las que hay que decir también que la vida central transcurre en las facultades, es decir, hay, como sucede hoy, un rectorado, el Consejo Superior, pero en líneas generales tienen atribuciones que son atribuciones limitadas. El centro de la vida universitaria reside en las facultades. Y esas facultades tienen una organización donde hay una suerte de academia, consejo académico, a veces se lo llama también facultad, ese organismo de gobierno, integrado por unos 15 miembros. De esos 15 miembros, aproximadamente unos 10 son hombres reconocidos de la vida profesional, de la vida política, y 5, eso puede en todo caso variar levemente, son personalidades que son profesores de la facultad, ¿no? De cada una de las facultades. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que las facultades e indirectamente la universidad, porque los miembros de la facultad después se reúnen, eligen al Consejo Superior, los miembros de esas facultades, es decir, el gobierno de esa facultad está en manos generalmente de individuos que no realizan actividades directas como profesores dentro de las facultades. Esas universidades proponen sus planes de estudio, sus programas, que en muchos casos, en algunos de sus aspectos, requieren de una aprobación posterior en términos del Poder Ejecutivo, pero en líneas generales tienen la facultad para poder decidir cómo son sus planes de estudio, qué es lo que van a enseñar. Establecen también los derechos de matrícula, porque es importante señalar que la universidad se paga, si es una universidad pública. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se financia? No, claro, yo diría, las universidades se financian por el presupuesto público, fundamentalmente. Te repito, si no hay universidad privada, al menos para ser más estricto en los términos, no hay universidad privada con capacidad para dar títulos habilitantes, ¿no? Con derecho a dar título habilitante. Entonces, las universidades se financian con el presupuesto público, el presupuesto que les da el Congreso, y se financian además parcialmente a través de el cobro de derechos de matrícula a los estudiantes, ¿no? Lo que nosotros podríamos llamar hoy aranceles. Entonces, esa es su estructura. Hay un aspecto en el cual sí el Poder Ejecutivo establece una limitación, y esa limitación a la autonomía universitaria, esa limitación está condensada en la ley. Las universidades se rigen por una ley que se conoce con el nombre de Ley Avellaneda. Es una ley sancionada entre los años 1885 y 1886, que establece que los profesores son designados por el Poder Ejecutivo a partir de una terna propuesta por la facultad, aprobada por el Consejo Superior y, bueno, elevada al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien finalmente los designa. Entonces, esta es, podríamos decirlo en líneas generales, la estructura que tiene. La Universidad de La Plata tiene una estructura un poco distinta, pero bueno, no hay una, podríamos decirlo así, una diferencia muy sustantiva. En líneas generales, digamos, la estructura impuesta por la Ley Avellaneda es la que determina en líneas generales el funcionamiento claramente, digamos, de Córdoba y de Buenos Aires. Yo creo que ahí hay, bueno, y para seguir hablando, para seguir refiriéndonos al tema de la autonomía, es importante tener en cuenta que los miembros de estos consejos académicos, facultades, todos ellos reunidos en una asamblea eligen al rector. El rector se puede elegir de manera indefinida, el decano también. Y hay una cosa que es importante tener en cuenta, porque va a ser uno de los factores que está en juego en las protestas universitarias, en las protestas estudiantiles del principio del siglo XX, y es que los miembros de los consejos académicos son vitalicios, son electos ad vitam, y hay un sistema de autorreclutamiento. Eso quiere decir que cuando alguno de ellos renuncia, o El mismo cuerpo. exactamente, y es un cabildo de antiguo régimen que decide el reemplazante, ¿no? Eso no está expresado en la ley, pero bueno, la ley no lo prohíbe, eso está después expresado en los estatutos, porque como ya sabemos hoy, cada universidad tiene su estatuto y ese estatuto tiene que ser consistente con lo que establece la ley, ¿no? Ahora, yo te diría que esto es lo que tiene que ver con el funcionamiento institucional.
el funcionamiento del gobierno, que digo, es fundamental entenderlo para entender después qué es la reforma. Después me parece que hay otro problema que es un tema muy importante y es la función que cumplen las universidades, y yo vuelvo a esto que te mencionaba en el inicio. Las universidades forman profesionales liberales. En la Argentina no hay, como existen en otros países, en aquella época y en algunos casos todavía hoy, que la universidad se ocupa de la formación académica y hay una institución del Estado que se ocupa de dar la habilitación profesional. En la universidad, digamos, uno obtiene a través del título La capacidad para poder ejercer. sí, yo diría el derecho para poder ejercer una profesión liberal. Y esas profesiones liberales, obviamente, el monopolio que tienen los titulados de las universidades está garantizado por el Estado. Yo siempre digo, cuando uno mira la universidad de esos años, no sé decir, bueno, ¿qué se hace en la universidad? ¿Se investiga? ¿Se hace ciencia? Bueno, en esa universidad muy poco. La ciencia tiene un lugar muy marginal, la práctica de la ciencia, la investigación científica, como la entendemos hoy. Se hace extensión, yo diría, La Plata es un ejemplo interesante, pero bueno, no es la actividad central de la universidad en aquellos años. Uno podría decir, ¿se enseña? Bueno, obviamente como corresponde a una universidad. Pero siempre digo, me parece que es fundamental tener en cuenta que la universidad titula, da un certificado, y el Estado se ocupa a través de sus instituciones de garantizar el monopolio del ejercicio de esa profesión a los titulados. Y esto es fundamental porque hay otro aspecto que me parece que es importante tener en cuenta. En los tiempos de la reforma universitaria, en 1918, hay cerca de 10.000 estudiantes universitarios. Eso te iba a preguntar sobre quiénes estudian en esta universidad, que por lo que estás contando también es muy corporativa en cómo se piensa y cómo funciona estas 3 universidades nacionales, ¿no? Claro. Eh, a ver, yo te diría antes, sobre las estadísticas universitarias hay discusiones. Como hay discusiones hoy, también uno mira los datos y mira distintas fuentes y encuentra datos distintos y a veces no sabe bien cómo resolver el problema porque no está en la cabeza de quien construyó las estadísticas, ¿no? Pero bueno, se calcula que entre 9.000 y 12.000, no puede decir quizás 10.000, algunos incluyen a los estudiantes de los colegios preuniversitarios que existen. En La Plata tiene incluso la Universidad de La Plata hasta una escuela primaria. Buenos Aires en 1918 tiene ya incorporado al Colegio Nacional de Buenos Aires y al Colegio Carlos Pellegrini, ¿no? Que se han incorporado en esos años, y hay estudiantes a veces de distinto estatus, ¿no? Las universidades tenían estudiantes libres también, entonces, pero uno podría decir cerca de 10.000 estudiantes universitarios sobre una población de cerca de, bueno, uno podría suponer 8 millones de habitantes. El censo de 1914 había dado un poco menos de 8. Uno podría suponer que quizás... Iba a decir 7, pero Sí, 7 millones, no, creo que alrededor de 8 millones de habitantes, ¿no? Uno puede suponer cuando uno mira los números, muy poco. y claro, vos ten en cuenta que hoy nosotros tenemos una población de cerca de 47 millones de habitantes, se calcula que aproximadamente 2,5 millones de estudiantes universitarios. Si uno puede mirar la comparación y ver efectivamente que estamos hablando de un sector extremadamente reducido de la población. Bueno, eso cuando uno lo traduce en la práctica de los titulados y los privilegios que tienen los titulados, uno puede advertir que en la medida que son muy pocos, hay 2 temas que son fundamentales ahí. Los ingresos son muy altos, los ingresos que están asociados al ejercicio de la profesión son ingresos muy altos, y además está asociado, yo diría, a un lugar de privilegio simbólico en la sociedad, Claro. que yo diría incluso eso es algo que uno lo podría rastrear hasta en los antecedentes coloniales, ¿no? En el papel que los titulados podían cumplir en la burocracia eclesiástica o en la burocracia civil, ¿no? En la larga duración. Si yo tuviera que hacer alguna otra observación sobre los estudiantes, diría abrumadoramente masculina, es la población universitaria. Ahí son la primera mujer que se gradúa es en el año 1889. Antes hay otras mujeres en la universidad también, pero no, acaso no llegan a graduarse. Pero bueno, es un número, es un universo, usted diría, prácticamente todo masculino, sobre todo en derecho, quizás en derecho más que en medicina. Y yo diría también que es importante tener en cuenta, aun cuando son muy pocos y son una élite, no son necesariamente, y en eso me parece que también es importante la tradición rioplatense, no son necesariamente miembros de las familias más ricas que tiene esta sociedad, ¿no? Es decir, uno puede decir, son hijos de inmigrantes, eso es difícil de saber en principio, uno lo podemos suponer, porque las estadísticas
establecen cuál es la nacionalidad del estudiante, no cuáles son sus padres, la de sus padres, y los estudiantes son en su gran mayoría argentinos. Uno puede suponer por los apellidos, muchos de ellos argentinos de primera generación. Y lo que quería señalar también en ese sentido es que en el mundo rioplatense, con alguna excepción, no existían estos impedimentos de origen o de sangre que existían en otros lugares de Hispanoamérica para poder ingresar a la universidad. Con lo cual la universidad fue en líneas generales un sistema abierto. No podría decir, utilizando una expresión propia de quienes estudian la primera mitad del siglo XIX, fue durante mucho tiempo el lugar de la gente decente sin fortuna, ¿no? Que tenía, digamos, tenía en la universidad un lugar para poder asegurar su Estatus en la sociedad, exacto. independientemente de la riqueza económica. Sí, Y bueno, me dejaste picando la siguiente pregunta que te sí, quería hacer, que tiene que ver cómo se empieza a pensar esa universidad a partir de los cambios o transformaciones que va sufriendo la Argentina en el último tercio del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX. Pasó una transformación económica, por lo menos para la zona litoral, súper importante, con una llegada sí. masiva de migrantes, con movilidad social y demás. ¿Qué, cómo se piensa esa universidad a sí misma, si hay un cambio en esto que estás refiriendo vos, y cómo se la piensa desde la propia sociedad, desde los propios sectores del poder político, económico, digamos? ¿Hay alguna modificación o...? Sí, vos sabés que ahí a principios de siglo, y esto uno lo puede rastrear en las revistas culturales, en la revista de Derecho, Historia y Letras, en la revista Nacional, varias de lo que nosotros llamamos la revista Argentina de Ciencias Políticas, ¿no? Bueno, las revistas culturales de aquella época, desde ahí se empieza a diseñar una suerte de cuestión universitaria, ¿no? También uno lo encuentra en las revistas de las universidades. Es una discusión sobre el papel de la universidad, sobre la función que cumple la universidad, sobre las demandas que existen sobre la universidad y a las que la universidad no responde. Y que están muy ligadas también a una serie de reflexiones sobre las características que tiene la sociedad argentina de principios del siglo XX. Como vos señalabas recién, una sociedad próspera, una sociedad con una gran capacidad para poder crear riqueza, Mm, con una gran movilidad social, pero una sociedad en la que le faltan vínculos de identidad, le faltan vínculos de solidaridad espiritual, para decirlo de alguna manera, de cohesión espiritual. Es decir, ahí aparece, uno encuentra en algunos pensadores de la época esta idea de que, bueno, esto no es una sociedad, es una factoría. Es decir, la gente viene aquí, los inmigrantes vienen aquí a ganar dinero, los que pueden se van. Y acá falta es decir, hay una demanda de construcción de una identidad nacional y una construcción de lazos de solidaridad espiritual. Hay obviamente, una serie de proyectos en ese sentido de transformación del sistema de educación básica, ¿no? Y de sus programas de estudio. Ahí el libro de Ricardo Rojas, La Restauración Nacionalista, cumple un papel fundamental, es decir, cómo transformar a través de cambios en la enseñanza del idioma nacional, de la historia, mm, de lo que es la instrucción cívica, la geografía también, y construir una identidad nacional, pero eso se traslada en alguna medida también a la universidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que la universidad es fundamentalmente profesionalista, es en realidad la expresión de esa tendencia más utilitarista que hay en la enseñanza básica en el nivel universitario. El problema es que en la universidad no se enseñan humanidades, no se cultivan las humanidades, no se cultiva la ciencia, porque claro, es una institución universitaria donde lo principal, yo diría casi esencial, o por decir casi lo único que interesa, es aquello que requiere una persona para ejercer después su profesión liberal. claro. Entonces el problema es cómo lograr que esa institución universitaria cumpla con el aporte que tiene que hacer a la construcción de la identidad cultural en la Argentina. Bueno, nuestra facultad nació un poco en ese contexto, ¿no? Es la cuarta facultad de la UBA, 1896, nace en ese marco. Yo creo que la creación de la Universidad Nacional de La Plata obedece también a alguna de estas discusiones, es decir, cómo dar cabida a otro tipo de iniciativas y otro tipo de intereses y de prácticas Mm, científicas que no tenían lugar hasta entonces en la universidad. Y yo diría, además hay otro aspecto que es muy interesante, que es hay en la Argentina una discusión dentro de las élites políticas acerca del
lo que nosotros podríamos llamar el bajo nivel de la política en la Argentina. Cuando digo bajo nivel, la política facciosa, acá no hay proyecto de transformación institucional. Imaginas cuando los abogados van a estudiar, les interesa aprender derecho comercial o les interesa aprender derecho civil. Para nadie quiere aprender derecho público, teoría del Estado, derecho constitucional. Entonces, es natural, las élites políticas se socializan en las universidades y se socializan fundamentalmente en la Facultad de Derecho. Es alguno de los trabajos de Darío Cantón sobre el peso que tienen los abogados en los ámbitos parlamentarios. Bueno, te muestra claro. Podría también, ¿no? Sí. Yo diría en aquella época era todavía más acentuado que hoy, Mm. proporcionalmente. Entonces, la idea es que la universidad requiere una serie de transformaciones internas, podríamos decir, ingresando en el término, una reforma interna, que es una reforma que apunta sobre todo a hacer una universidad menos profesionalista, menos preocupada por el lucro y más orientada a crear incluso un corpus de conocimientos nacionales, ¿no? Un corpus de conocimientos sobre la Argentina, en términos literarios, en términos históricos. Y esa es una aspiración de reforma que lo orientan algunos sectores de las élites políticas y de las élites culturales en la Argentina de fines del XIX y principios del XX. Espectacular, Pablo, lo que estás contando, súper interesante. En estas demandas de dejar la universidad en su tono profesionalista para pasar a cumplir un rol un poquito más amplio, a la par de que también sea repensando el rol del propio Estado en un país en crecimiento. Y lo que ya para entrar más en lo que es la propia reforma, te quería preguntar si se puede establecer en términos estructurales y coyunturales qué factores conducen a esa reforma universitaria de 1918. Y, mira, yo, si me permitís, me remontaría algunos años antes. En 1906 hay una reforma de los estatutos en la Universidad de Buenos Aires, después de una serie de tensiones que se dan y de conflictos que se dan entre los estudiantes y el gobierno de la universidad. No el gobierno nacional, el gobierno de la universidad, en este caso de la UBA. Empiezan en Derecho, siguen en Medicina, abarcan prácticamente toda la primera mitad de la primera década del siglo XX. Ahí hay un tema que eh, siempre insisto mucho cuando es- trato de explicar estos procesos, porque bueno, yo he insistido mucho en mis trabajos en la necesidad, cuando uno lee la reforma universitaria, de mirar la dinámica interna y entender un poco cuáles son los conflictos que tienen que ver específicamente con la vida universitaria. Yo te había comentado recién que en la Argentina no existían las restricciones eh, de sangre que existen en otros lugares de Hispanoamérica para el ingreso a la universidad. No existen en el Río de la Plata en general. Hay algunos casos, pero son muy pocos. Uno puede decir que hay una concepción de que la universidad, para los que pueden ir, que de todas maneras son muy pocos, porque son muy pocos aquellos que pueden ir incluso a la escuela secundaria, tiene que haber un ingreso, entre comillas, podríamos decirlo, relativamente abierto. Y eso en alguno de los textos Alperín incluso lo marca. Para ingresar a la universidad uno no tiene que rendir un examen de ingreso excesivamente difícil. Ahí cada facultad establece su propio sistema. No tiene que pagar aranceles muy altos, ¿no? Así hay que pagar y hay que tener el dinero. La universidad suele aceptar los pedidos de exención de los aranceles a menudo, pero no son cifras excesivas. Pero claro, desde la perspectiva de las élites hay también una preocupación acerca de cuánto dejamos que aumente el número de profesionales. Hay ahí algunos testimonios que son interesantes, incluso posteriores a la reforma universitaria. Estanislao Ceballos dice, si no nos ponemos, que fue decano de la Facultad de Derecho, dice, si no nos ponemos, o Leopoldo Melo, no sé, me preocupa en todo caso quién le atribuyó si es consejero directivo, ahora no lo recuerdo exactamente, cuando lo haces en Derecho Seguro, dice, tenemos que ponernos más rigurosos con los exámenes, porque si no, va a haber muchos abogados, y los abogados cuando no encuentran trabajo en el sector privado, van al sector público y graban innecesariamente el presupuesto. Entonces, la práctica de las academias o consejos académicos que gobiernan las facultades es establecer criterios restrictivos en todo aquello que tiene que ver con los exámenes durante la vida universitaria. Es decir,
el principal elemento de restricción para el crecimiento de los números de graduados universitarios es el examen durante la vida universitaria. Entonces, estas academias suelen establecer mecanismos muy arbitrarios, muy restrictivos, y los centros de estudiantes que surgen en Buenos Aires en esta primera mitad de siglo, es decir, las primeras organizaciones gremiales, hay organizaciones anteriores, pero tienen más que ver con las prácticas de sociabilidad. Estos que surgen en 1900 son los centros de estudiantes que nosotros conocemos hoy, que tienen una orientación claramente gremial. Y el objetivo de los centros de estudiantes es justamente terminar con estas arbitrariedades. Entonces, la reforma universitaria que se produce en 1906, bueno, tiene como objetivo desplazar a las academias, desplazarlas por los consejos directivos. Los consejos directivos, tal como nosotros los conocemos a partir de 1906, terminan con el carácter vitalicio. Es decir, ya los miembros de estos consejos se van a tener que Alternar, renovar en su primera versión de este estatuto por tercios cada 2 años, y duran 6 años. Y lo que establece también es un mecanismo de elección indirecta, es un poco complejo, pero bueno, trato de resumirlo de este modo, dejarle a los profesores, concretamente a los profesores titulares, la elección de los miembros del consejo. Porque los estudiantes lo que suponen es que como ellos están en contacto cotidiano con sus profesores saben cuáles son las limitaciones, necesidades que tienen en relación con el sistema de exámenes. Pero el problema fundamental, yo diría, es en principio los exámenes, y después hay una protesta importante en medicina en esos años que tiene que ver con el problema de la decisión que está vinculada a una terna, ¿no? Es decir, la arbitrariedad de los académicos a la hora de estos académicos vitalicios a la hora de conformar la terna, excluyendo a quienes ellos consideran son profesores suplentes. La universidad tiene profesores titulares y suplentes con dos jerarquías claramente diferenciadas. Los profesores suplentes aspiran a ser titulares, pero para ello tienen que ser incluidos en la terna. Entonces, muchas veces estas academias son muy arbitrarias en la construcción de las ternas. Entonces los estudiantes se rebelan y su rebelión tiene una repercusión favorable en la prensa, en el Congreso, y logran una renovación de los estatutos en 1906. Y eso, nosotros podríamos decir, en líneas generales, amortigua los conflictos en Buenos Aires. Claro. Pero no pasa eso en Córdoba. Entonces, acá tendríamos que entrar en otra historia, que es entender, en todo caso, ¿Por qué Córdoba? ¿Por qué Córdoba? ¿Por qué en Córdoba no se produce? Yo te decía antes, yo no sé si es una buena pregunta para un historiador, pero de todas maneras podemos tratar de examinarla acá haciendo esa observación, que es, bueno, ¿por qué se produce este proceso en Córdoba en el momento en el que se produce? ¿Y cuál sería la respuesta que vos darías a eso? Bueno, mira, Digo, o por qué no, o por qué en Córdoba no se acompaña lo que pasa en Buenos Aires 10 años antes, una década antes. sí. Mira, te hice una pregunta que cuando uno mira la bibliografía encuentra muchas respuestas que tienen que ver con el conservadurismo cordobés, algunas que sostienen, bueno, hay que tener en cuenta el peso que tiene la Iglesia Católica en Córdoba. Ahora, hay una cuestión que siempre me pareció muy interesante tener en cuenta, y es que Córdoba Córdoba fue perdiendo el lugar de centro universitario de la Argentina, para decirlo, del Río de la Plata, para ser más preciso, a favor de Buenos Aires, ¿no? Es decir, Córdoba era el lugar donde las élites del interior, los hijos de las élites del interior se iban a formar. Ese lugar fue progresivamente ocupado por Buenos Aires. Eh, Tuvo algunas amenazas hacia finales del siglo XIX, amenazas de cierre, justamente porque Córdoba era una universidad con pocos alumnos, ¿no? Cerca de 800 en términos de la reforma universitaria, ¿no? Es decir, vos ten en cuenta que la mayoría estaba en Buenos Aires, cerca de 6.000 había en Buenos Aires. Mucha diferencia. Hay mucha diferencia entre la cantidad de estudiantes universitarios. Una universidad chica con pocos alumnos, y bueno, había amenazas desde el gobierno de cerrarla, y hubo una reacción muy importante en Córdoba a finales del siglo XIX, y Córdoba empieza a recuperar sus viejas tradiciones, ahí aparece como la gran ceremonia del 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, que es el día en el que se hace la ceremonia de graduación y se hacen las grandes procesiones por la ciudad.
siempre recuerdo y siempre recomiendo, si uno va a Córdoba, que vaya al edificio central de la universidad, en el centro, donde hoy está el rectorado, y está esa estatua imponente de Fray Fernando Tresco y Sanabria, que es el fundador de la universidad. Y uno piensa, esto, el fundador jesuita de la universidad del siglo XVII, dice, bueno, esto es del siglo XVII, no, si no, miren, es de 1903, ¿no? Entonces, Córdoba se vuelve una universidad, una casa de estudios que recupera sus tradiciones, se vuelve cada vez más tradicional. Yo diría, obviamente, la tensión entre católicos y liberales en Córdoba es el lugar, así como Córdoba es la capital del clericalismo, la capital del anticlericalismo también, las dos cosas hay que tener en cuenta. Primero que me parece que es importante tener en cuenta, y yo ahí siempre retomo dos cosas. Algunas editoriales de Emilio Becher, es un periodista que es habitualmente editorialista de La Nación, de principio de siglo, y un libro de Juan Carlos Agulla, Eclipse de una aristocracia, que es un libro de los años 60, pero que a mí me parece muy útil todavía. Becher decía, la Argentina está gobernada por una oligarquía universitaria. O sea, el término oligarquía universitaria es un término muy utilizado en esa época. Ah, mira. Entonces, lo que él dice es que los argentinos veneran a los titulados, a los que tienen, si estoy tratando de traducirlo, Sí. a los que tienen títulos universitarios. Entonces, tener un título universitario te permite, bueno, obviamente te permite entrar a la magistratura, pero también te permite entrar en todas las esferas de la política, del gobierno, te permite dirigir las empresas. Y si eso es así en líneas generales en la Argentina, en Córdoba es mucho más intenso, ¿no? Es decir, la élite política en Córdoba se define esencialmente como una élite universitaria. Entonces, cualquier intento de apertura de la élite política exigía una reforma universitaria, ¿no? Entonces, eso uno podría, bueno, esto es una razón, pero las otras también, y es que cualquier conflicto o movilización que los estudiantes puedan hacer en Buenos Aires tiene un impacto a nivel nacional y una capacidad de presión a nivel nacional mucho mayor que la que tiene hacer en Córdoba, ¿no? Sí. Yo siempre digo, si vos cortás Avenida de Mayo, no es lo mismo de cortar Duarte y Quiroga. Claro, era un país ya con pesos diferentes en esa época. Bueno, Hoy un poco es así, ¿no? Todo en Buenos Aires, Dios atiende en Buenos Aires. Esa frase. entonces, la presión que vos podés hacer en Buenos Aires tiene un efecto distinto que el que podés hacer eventualmente en Córdoba, ¿no? Entonces, yo digo, ahí me parece que en esa organización universitaria tradicional que viene de la ley, es decir, que es resultado de las negociaciones y construcción de estatutos que se hacen posterior a la ley de 1886, puede resistir mucho mejor en Córdoba, o tiene más fuerza para resistir en Córdoba que la que tiene en Buenos Aires, ¿no? Esto digo también, bueno, no puede ser en términos de conjetura, pero yo entiendo que esa es una de las razones centrales que explican el porqué de la resistencia a la renovación y a la modernización de las estructuras de gobierno en Córdoba, ¿no? Y ahí me parece que es importante tener en cuenta que finalmente esto explota desde finales de 1917, principios de 1918, por un conflicto, digamos, yo diría, hay dos o tres conflictos importantes que confluyen. Uno de ellos es una medida disciplinar tomada por la academia, o sea, el Consejo Académico, el Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina, contra los estudiantes que viven en el internado del Hospital de Clínicas, una medida disciplinaria porque salían a divertirse de alguna manera. Estudiantes, o sea, En horarios en los que no podían hacerlo, y entonces eso implica una sanción. Un tema también vinculado con la Facultad de Ingeniería, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que vinculado también con temas de exámenes, y eso genera una protesta de los estudiantes y eso desencadena el conflicto, ¿no? súper interesante, sobre todo porque uno tiende a pensar esto como, bueno, pasó en Córdoba por esto y esto, y que en Buenos Aires no había pasado nada, o si no está muy enterado de la historia propia de la universidad, desconoce mucho estos fenómenos. A los que nos están mirando, si nos quieren ayudar con un me gusta, con compartir el video, con comentar, nos ayudaría mucho si podemos seguir haciendo este contenido, si les interesa. Eh, y quería preguntarte por cómo repercute esto. Normalmente se piensa, bueno, la influencia que tiene la reforma universitaria en otros países latinoamericanos, pero
ya que me dijiste que Buenos Aires tiene una reforma previa, ¿cómo repercute en las universidades de Buenos Aires y de La Plata esa reforma primero? Y después, ¿cómo repercute en otras universidades latinoamericanas? Claro, a ver, ahí ahí quizás tendríamos que hacer, algunas referencias a una historia posterior, es decir, cuando los estudiantes se rebelan en Córdoba le piden a Hipólito Yrigoyen que intervenga, al gobierno de Hipólito Yrigoyen, le piden a su Mm, ministro de Justicia e Instrucción Pública, Salinas, que intervenga a la universidad. Y efectivamente Yrigoyen, que ya estaba interviniendo provincias, es decir, la idea de intervención no era algo ajeno para claro. Yrigoyen, envía una intervención a la Universidad de Córdoba. Y esa intervención está a cargo de uno de los constitucionalistas más prestigiosos de la Argentina, que es José Nicolás Matienzo. Matienzo impone en Córdoba un estatuto muy similar al que regía en Buenos Aires a partir de 1906, Mm, con la idea de que ese estatuto puede eventualmente tener la aplicación de un estatuto de esas características el mismo efecto que tuvo en Buenos Aires. Ahí, bueno, empiezan a hacerse las elecciones, ¿no? Las elecciones de profesores que eligen decanos, se elige un vicerrector y pasamos al momento más complejo, que es la elección del rector. Hay 3 candidatos para elegir rector. Y uno podría decir, en principio hay 2 candidatos fuertes. Uno es el candidato renovador, candidato que modernizador, podríamos decirlo así, es el candidato de los estudiantes, es el candidato que había señalado ya hacía tiempo la necesidad de modificar el estatuto de la Universidad de Córdoba, terminar con las academias vitalicias, que es Enrique Martínez Paz, nombre de la Facultad de Derecho, muy prestigioso. Tampoco era alguien ajeno a la universidad, dirigía la revista de la universidad desde hace un tiempo. Siempre digo en ese sentido que cuando uno lee la situación de la universidad y analiza la situación de la universidad, siempre aparece como una gran referencia el discurso de Juan B. Justo en el Congreso de la Nación, apoyando la reforma. mm, Juan B. Justo, en una mirada que es probablemente muy sarmientina, lo que dice es que, entre otras cosas, dice que en la universidad, que bueno, habla del atraso de la Universidad de Córdoba, de su atraso como una suerte de reducto clerical. Habla de la biblioteca, dice que en la biblioteca no hay ningún libro de Darwin, no hay ningún libro de mm. Marx. Dice que hay una materia que se llama Derecho Eclesiástico, creo, no recuerdo exactamente el nombre, pero y dice que ahí se enseña hay una bolilla con un título que es muy acorde, dice él, a nuestro espíritu republicano, que son los deberes del Señor para con los siervos, ¿no? Entonces, claro, pero cuando uno mira, por ejemplo, la revista de la universidad, ve que probablemente esos juicios sean juicios algo exagerados, ¿no? Es decir, efectivamente uno puede pensar que hay sectores de esas características, pero ese no es. Bueno, Enrique Martínez Paz era el director de la revista, que era una revista no muy distinta en el contenido de sus artículos de lo que uno puede leer en la revista de la Universidad de Buenos Aires. Y otro candidato es alguien que viene de la Facultad de Medicina, es un conservador, Antonio Honores. Cuando los profesores, bueno, después de creo que una o 2 votaciones, tienen que ir de nuevo a decidir quién va a ser el rector, no votan a Martínez Paz, que es el candidato de los estudiantes, candidato modernizador, sino que El votan conservador. al conservador, que es Antonio Honores. Y eso es lo que desencadena Estalla todo. el proceso que nosotros conocemos con el nombre de la reforma universitaria en su sentido más clásico, ¿no? Mm. Eh, y claro, ahí hay una discusión, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a mirar, nosotros identificamos habitualmente la reforma universitaria con los estatutos que le otorgan a los estudiantes la capacidad para poder participar en la elección de las autoridades Sí, el universitarias. gobierno tripartito. Claro, no, ha tenido una evolución a lo largo de los años, no es lo mismo lo que era en 1918, lo que va a ser desde 1923, lo que va a ser después de 1955, que es lo que más se parece en realidad a lo que Mm, nosotros tenemos hoy como gobierno universitario, pero en el fondo esa es la cuestión central. Y allí un poco la idea es, eh, los estudiantes es la garantía de la modernización, porque el problema lo que pasó en Córdoba, son capaces de llevar a cabo su propio proceso de mm. modernización. Entonces, ahí el tema es bueno, la necesidad de que los estudiantes participen. Y lo que me parece que es importante es que desde mediados, es decir, la elección fue en junio, pero sobre todo a partir de julio, se intensifica lo que nosotros podríamos llamar la organización nacional de los estudiantes, ¿no? Es decir, los estudiantes construyen su Federación Universitaria Argentina,
La de Buenos Aires era de 1908, la de Córdoba se da en el contexto de la Reforma, bueno, y obviamente la Federación Universitaria Argentina también. Entonces ahí lo que se crea es una suerte de, bueno, de transformación o de reflexión sobre el problema de la universidad, yo diría, desde su perspectiva de gobierno, ¿no? De su perspectiva de gobierno, de su perspectiva institucional. Mm. Eh, y en eso se involucran los estudiantes de Buenos Aires. Los nuevos estatutos se aprueban, que garantizan, establecen la participación estudiantil, se aprueban en Buenos Aires primero y a los días se aprueban en Córdoba. Y La Plata va a ser un proceso más conflictivo, un poco más extenso. Ahí habría que buscar algún especialista en La Plata, porque ahí podemos después hablar de algunos colegas que saben sobre esto, mucho sobre esto, pero yo digo, en La Plata hubo más resistencia, aún siendo una universidad que fue pensada como una universidad mucho más moderna Claro, en sus inicios que Buenos Aires y que Córdoba. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en relación a la Argentina. Y después podemos ver qué es lo que pasa, pensar un poco, comentar un poco qué es lo que pasa en el resto de América Latina. Eso te quería preguntar porque es uno de los tópicos también generales cuando uno lee o escucha hablar de la reforma universitaria, es esa influencia que tuvo en otros países latinoamericanos, ¿no? Claro. Y es cierto, digamos. ¿Me reproche es verdad o es más un discurso? No. Hay un excelente libro que yo después quería bueno, incluir entre los libros recomendados para analizar este problema, que es el de Juan Carlos Portantier, Estudiantes y Política en América Latina, pero fue un tópico común, yo diría, en trabajos anteriores, incluso de algunos de los mismos reformistas que después escribieron sobre la reforma. Ahí me parece que hay algunos temas importantes. Bueno, primero, es decir, merece una atención especial porque vos sabés que nuestras historias están muy nacionalizadas desde el final del siglo XIX, ¿no? Es decir, si uno hace historia colonial o hace historia primera del siglo XIX, más o menos los diálogos históricos, historiográficos son mucho más fluidos. Después ya no. Después ya, ¿no? Entonces, Lamentablemente, las historias. Pero no pasa con la reforma, porque. Y ahí yo creo que hay algunas cuestiones interesantes a tener en cuenta. Primero, hay una suerte de internacional estudiantil sudamericana, expresada a través de una serie de congresos que se dan en 1908, 1910, 1912. Y ahí hay un tema que me parece que es muy importante tener en cuenta. Las universidades habían experimentado, bueno, los países, los estados nacionales habían experimentado un proceso de transformación importante, obviamente, de final del siglo XIX, en términos económicos, políticos. Uno tiene la impresión que las universidades son mucho más parecidas, en realidad, a los distintos estados latinoamericanos. Entonces los estudiantes se encuentran con problemas comunes. Como decir, ¿cuáles son hay algunos de los temas sobre los cuales protestan los estudiantes que uno los encuentra en Buenos Aires, pero parece para los estudiantes de Lima o para los de Montevideo o para los de Santiago de Chile eran más o menos los mismos? Malos profesores, porque uno tiene que tener en cuenta que estas universidades son profesionalistas. Los profesores suelen faltar a sus clases, no suelen prepararlas. La relación de la universidad con el profesionalismo condiciona muchas de las prácticas docentes. claro, debe ser poco nivel pedagógico, digamos. Exactamente, es decir, la idea de que, bueno, hay que restringir quiénes son los que pueden enseñar en la universidad. eh, y los universitarios en líneas generales empezaron a pensar a partir de una experiencia, que es la de la Universidad de Montevideo, lo que es hoy la Universidad de la República, donde había ya participación estudiantil muy limitada, no como la que vamos a conocer en la Reforma, pero ya es un antecedente. Incluso hay algunos historiadores norteamericanos que han dicho en realidad la cuna de la reforma universitaria es Montevideo y no Córdoba, ¿no? Pero digo, son problemas comunes y piensan soluciones comunes. Entonces, cuando vos llegás a 1918, lo que te encontrás es con una plataforma con instituciones muy similares que atraviesan los cambios que se han producido en cada uno de los estados y estudiantes que han construido una suerte de internacional a través de una serie de congresos en 1908, 1910, 1912, donde ponen en común una serie de problemas y ponen en común una serie de soluciones. La reforma universitaria estaba construida sobre algunas consignas en particular: asistencia libre a clase, lo que nosotros llamamos, lo que en aquella época se llama docencia libre, podríamos decir nosotros, es la posibilidad de tener cátedras paralelas. Hago una traducción muy arbitraria, pero Sí. y participación estudiantil en el gobierno de las casas de estudio. Ahora, después hay ahí una serie de temas vinculados con la extensión, con la propagación, para decirlo de alguna manera, y ahí vos tenés un tema importante que es
el de los congresos por un lado, 1908, 1910, 1912, después hay uno en 1921 en México, y tenés otro tema también, y es la creación de una red de intelectuales latinoamericanos que a través de cartas, a través de viajes, ahí hay dos viajes que son muy importantes, que son el viaje de Alfredo Palacios, dirigente socialista, a Lima en 1919, donde él habla de la reforma universitaria, y el viaje creo que es en 1922, pero no recuerdo exactamente la fecha, de quien va a ser rector, o era ya rector de la Universidad de Buenos Aires, que era José Arce. ¿Mm? Y bueno, ellos difunden, ahí los testimonios son muy interesantes, se conocen menos que los de Palacio, los testimonios de los estudiantes que lo escuchan a Arce, que fue un rector, después fue un dirigente conservador, pero eso es como es una historia posterior, pero es podríamos decir, el primer rector reformista. La UBA tenía incluso un rector que fue reelecto en el contexto de los estatutos reformistas, que fue Eufemio Uballes. Uballes deja el rectorado en 1922 y viene Arce. Y yo diría, si me dejas 2 minutos chapar de la Vos sos la estrella acá. de la expansión latinoamericana, sé que la reforma universitaria tuvo el apoyo del gobierno de Irigoyen, tuvo el apoyo del gobierno. Y ahí hay algunas cuestiones interesantes porque los reformistas no llegaron a construir un partido político de la reforma. Entonces, cuando vos empezás a ver los itinerarios de muchos de los dirigentes que se identifican con la reforma, estoy pensando en Carlos Sánchez Viamonte, Julio B. González, incluso en Diego Roca, terminaron vinculándose, bueno, y aquí en la facultad uno podría decir dirigentes que son menos conocidos como reformistas, como puede ser el caso de quien le ha dado el nombre a este instituto, de Emilio Ravignani, fundador del Centro de Estudiantes de esta facultad en 1905. Bueno, no se pueden traducir, no pueden traducir su espíritu reformista, para decirlo, su ideario reformista en un partido político. Y esto es resultado de su éxito en gran medida, ¿no? Y también de cómo se mira la política en la Argentina, ¿no? Es decir, la idea de la política en la Argentina empieza a adquirir un carácter cada vez más plebeyo, ¿no? Es decir, la idea de un partido de universitarios no es algo que caiga particularmente bien. Pero cuando uno mira qué es lo que pasa en Perú, y eso es distinto, ¿no? Porque la Alianza Popular Revolucionaria Americana es considerada un partido que viene de la tradición de la reforma universitaria. Si vos querías reformar la universidad en Perú, tenías que construir un instrumento político porque el gobierno, que primero la aceptó, después decidió ir en contra de la reforma, entonces la transformación de la universidad requería. Y cuando vos miras el otro caso muy conocido, que es el que trató fundamentalmente por Tantier en el libro, que es el caso cubano, y bueno, Julio Mella, que es el fundador del Partido Comunista Cubano, la primera expresión del Partido Comunista Cubano, es un gran líder universitario, ¿no? Asesinado luego en México. Eh, Entonces, bueno, vos tenés ahí una proyección de la reforma universitaria, pero con un contenido como reforma en sí mismo, mucho más político, o mucho más partidario, podríamos decir, que el que puedes encontrar en la Argentina, ¿no? También hay otras cosas sobre cómo los reformistas miran la política, que también es un elemento importante a tenerlo en cuenta acá, porque los reformistas, bueno, los líderes reformistas, ¿no? De ahí hay otra cuestión sobre la cual podemos hablar. Sí, me sacaste la pregunta sobre el vínculo entre radicalismo y reforma. Entiendo también que el socialismo, por lo menos en términos discursivos, participa Sí. de la reforma, y que en verdad esa reforma en cada país tiene traducciones diferentes en términos políticos. Ujú. Y te quería preguntar si en parte la reforma se puede entender a partir de la apertura de la ley Sáenz Peña, Sí. en términos de una mayor posibilidad de democratización de la sociedad o participación de la sociedad, si por lo menos algunos de estos reformistas que participan la consideran como parte de una herramienta de inspiración, por lo menos, o un fundamento racional en la sociedad que están viviendo para aplicar a la universidad. Eh, bueno, ahí hay quizás dos o tres cuestiones hasta contradictorias para pensarlo, ¿no? Te digo, la reforma de los estatutos de la UBA de 1906 es anterior a la ley Sáenz Peña y anterior al acceso de Irigoyen al gobierno. Es cierto, después que el proceso cordobés tiene el respaldo del gobierno. Yo te diría que en líneas generales, eso cuando uno mira el radicalismo a nivel nacional,
los colegas que han estudiado el caso cordobés te muestran muchísimos matices en ese sentido, ¿no? Porque el radicalismo cordobés también estaba dividido en dos fracciones, ¿no? La fracción roja, la azul. La fracción azul era más conservadora, el peso de los grupos clericales era muy fuerte también, con lo cual, digamos, ahí el escenario provincial es un escenario mucho más heterogéneo. Ahora, ¿no sabes que yo siempre hay algunas... hace un tiempo, cuando yo estaba haciendo una exposición sobre el tema de la reforma, dice un colega, me dijo, mira, obviamente por lo que vos estás contando, el proceso de la reforma universitaria es un proceso de una gran densidad política, ¿no? Una gran densidad en líneas generales. Porque si vos te pones a pensar, vos tenés en 1916, 1912 la Isaac Peña, 1916 el acceso al radicalismo de gobierno. David Rock, en el radicalismo argentino, dice, bueno, que la reforma es parte de esa vinculación con las clases que tiene el radicalismo con las clases medias. Pero bueno, vos tenés en 1917 la Revolución Rusa y tenés en 1918 el fin de la Primera Guerra Mundial. Es decir, se juntan una serie de factores que son factores y elementos que propios de la política nacional y la política internacional, que confluyen todos ellos en el proceso cordobés, donde también vos tenés una transformación de la política con el ascenso del radicalismo al poder. Yo siempre suelo señalar que uno no puede entender la reforma si no entiende los procesos más profundos, que son de más de mediano y largo plazo, y que tienen que ver con el papel que la universidad juega en la construcción de la sociedad argentina, que juega en la construcción de sus clases medias, que juega en la construcción de sus clases profesionales. Entonces, yo digo, bueno, es obvio y es claro que el respaldo que Irigoyen le dio a la reforma. Yo digo, bueno, cuando uno construye una explicación, tiene que construir una explicación mucho más amplia en la cual el lugar que la sociedad argentina le da a la educación y le da a la universidad como lugar de movilidad social es fundamental. Y eso explica también por qué sectores muy amplios de esta sociedad miraron con simpatía incluso movimientos en el marco donde todavía gobernaban los conservadores, como fue en 1906 en Buenos Aires. Súper interesante, Pablo, lo que nos estás contando, y te quería también, en términos más puntuales, bueno, ¿qué cambia en la universidad con esta reforma? Eh, a ver, pues es que cuando uno se pone a pensar qué es lo que implica el reformismo en la vida universitaria, ahí uno puede reconocer, yo digo, vertientes distintas, ¿no? Muchos de los reformistas, de los líderes reformistas, yo estoy pensando en Deodoro Roca, estoy pensando en Julio de González, estoy pensando en Carlos Sánchez Viamonte, eh, que tenían un proyecto de transformación de la universidad que recuperaba muchos de estos reclamos de los que hablamos al principio de esta conversación, ¿no? La idea de que esta tenía que ser una universidad distinta. Teodoro Roca tiene algunos textos maravillosos sobre el problema de los títulos, sobre el problema no de los títulos, sobre el tema del doctoralismo, ¿no? Es decir, y la idea es salir de esta universidad tan centrada en el título, en el usufructo personal del título, en el profesionalismo, en esta universidad que deja de lado la actividad cultural o deja de lado la actividad científica. Entonces, digamos, la reforma canalizó algunas de esas aspiraciones, ¿no? Son aspiraciones muy sentidas bueno, valga la redundancia, en el sentido de transformación de la universidad. Lo tengamos en cuenta, nosotros estamos en un instituto fundado en 1921. Es un hijo de la reforma, a alguna medida también, ¿no? Se puede decir metafóricamente. Yo siempre recuerdo que Bernard Dusay, premio Nobel de Medicina en el año 1947, lo organizó el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA en 1919. O sea, hay una discusión también ahí, digamos, un intento de transformar la universidad y hacer una reforma que tiene que ver básicamente con las orientaciones más generales de la universidad. Que yo diría, es una iniciativa que fue muy fuerte en los años 20, pero que va perdiendo fuerza a lo largo del tiempo, y muchos de esos líderes reformistas de 1919, cuando miran lo que ha sido la reforma, su creación, para decirlo de alguna manera, 20, 25, y bueno, la miran con cierta decepción, ¿no? Porque en el fondo esa orientación más general de la universidad no la han podido modificar sustantivamente, ¿no? Eso en los escritos de Deodoro Roca es muy claro. Sobre eso hay distintas visiones o posturas de qué hacer. Es decir, Deodoro Roca decía, bueno, en el fondo acá lo que se necesita es una reforma social. Entonces, mientras no haya reforma social, la universidad va a seguir siendo lo que ha sido siempre. Y Julio B. González, que
por ser diputado, el Partido Socialista propuso en algún momento un proyecto de ley que despojara a la universidad de su capacidad para dar títulos habilitantes, ¿no? Entonces yo diría, esa es una vertiente que tiene su efecto, que es limitado. Ahí hay algunas discusiones también sobre el perfil de los profesores. Usey llegó a ser profesor, mejor dicho, llegó a integrar la terna en primer lugar, desplazando a quien estaba hasta ese entonces a cargo de la cátedra de la Facultad de Medicina, por sus méritos científicos, ¿no? Por sus artículos, por sus publicaciones, eh, no por su pericia profesional, sus antecedentes profesionales, su prestigio político, para decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, ahí hay un intento tímido de comenzar con una transformación de la universidad. La reforma generó una suerte de carrera académica también, porque el peso que empiezan a tener los estudiantes, que actúan muchas veces en vinculación con los graduados, empieza a construir una carrera en la cual se establece cierto tipo de vinculación entre el acceso al cargo de profesor suplente y la posibilidad de integrar la terna para ser profesor titular, ¿no? Y vos ves en esta facultad muy claro, ingresan en 1919 como profesores suplentes o como auxiliares, y en la década de 1940 son profesores titulares, ¿no? Entonces, pero lo que la reforma construyó fue una vida político-partidaria electoral dentro de las universidades, que le dio una dinámica particular propia, porque, bueno, hay que votar. En realidad se votaba antes, ¿no? Es decir, esa impronta política en la universidad la tiene desde el momento en que forma profesionales que son esenciales para la reproducción de la sociedad, como son los médicos y abogados. Y en la universidad se establecían elecciones, claro. Una cosa es que voten 15 personas, que es vitalicias, Claro. y otra cosa es que vos tengas que votar cada 2 años, cada 4 años. Y ahí lo que se abre es todo un abanico de negociaciones, de toma y daca. Y este es un fenómeno nuevo, es un fenómeno muy disruptivo, porque lo que hace es alterar, podríamos decirlo así, jerarquías incluso generacionales, donde un joven de 20 y pico de años se puede sentar a discutir con profesores de larga trayectoria. Entonces eso que es algo que nosotros vemos hoy en nuestras Sí, no, universidades. nos estamos riendo porque luego estamos pensando en casos particulares de la experiencia personal. Claro, quizás no tiene la misma expresión en aquella época. Es decir, estamos hablando de todas maneras de gente que lo que quiere es ascender socialmente. No estamos hablando, que los hay también, pero digo, necesariamente de núcleos revolucionarios que quieren seguir los pasos de la Revolución Rusa, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, la reforma universitaria viene a alterar cierto grado de jerarquía, sobre todo por el peso que le da a los jóvenes y que le da a los estudiantes, porque ahora, si vos querés hacer gobierno universitario, los profesores tienen que establecer acuerdos, hacer negociaciones. Esto es como una práctica nueva que va a ser muy cuestionada, sobre todo en los años 30, en el contexto del avance conservador, y que incluso va a ser muy cuestionada cuando el peronismo llegue al gobierno, ¿no? Y vinculado a esto, te quería preguntar si la juventud puede ser considerada una categoría a partir de la reforma universitaria o si hay otras categorías más atinadas para hacer referencia, digamos, por lo menos a quienes participan o quienes apoyan esta reforma universitaria. Sí, yo te diré que hay un término que es un término que se utiliza en la época, que es un término que se va a utilizar en las primeras lecturas, en las primeras obras sobre la reforma, en los primeros escritos, estoy pensando en Eduardo Roca, en Gabriel del Mazo, que es el término generación, ¿no? Es la idea de la nueva generación americana. La reforma tiene sí, es una idea que es una idea muy productiva en esos años, en parte porque si uno mira 1918, el año de la reforma, uno puede decir es el año de hundimiento de una generación, de crisis de una generación. Me lo diría no la Argentina a nivel global, es la generación que llevó al mundo a un desastre como es el desastre de la Primera Guerra. Entonces esa idea, que es una idea que también desarrolló en alguna de sus conferencias, José Ortega y Gasset. Bueno, Ortega y Gasset viene en 1916, en la Argentina. Bueno, pues es una idea que está en el centro de la reforma, ¿no? Esta es la tarea de la nueva generación, ¿no? Es una nueva generación que viene, bueno, frente a la crisis de la antigua generación que ha conducido el país y que ha conducido el mundo, por decirlo de alguna manera, hasta ese entonces, y que es la responsable de haber llevado al mundo
para ver. Mm. Vos nombraste que después de la reforma universitaria hay varias también modificaciones y esa reforma universitaria se va también adaptando y transformando a medida a lo largo del siglo XX. ¿Cuánto queda de esa reforma 100 años después o un poquito más de 100 años después? Si es que queda algo, o si se puede hacer esa pregunta, como historiador se puede hacer esa pregunta, digamos, o como miembro de la vida universitaria, por ahí mejor dicho. No, y yo te diría, es la historia de la Argentina, es la historia de nuestras universidades, esa tradición de participación política, de tradición de participación en el gobierno, de intervención de los estudiantes, de intervención de la comunidad universitaria, ¿no? Siempre distingo, la universidad era autónoma, tiene un cierto grado de autonomía antes de la reforma universitaria, pero lo que no obtenía era lo que nosotros llamamos el cogobierno, ¿no? Es decir, ese grupo era autónomo, pero no era representativo de la comunidad Claro. universitaria, ¿no? Es decir, está la idea de que la universidad tiene que ser autónoma, pero que además esa autonomía tiene que estar expresada en un gobierno que exprese a sus claustros, es algo que a nosotros nos ha llegado hasta hoy. Yo diría, en traducciones diversas, expresada incluso desde el punto de vista formal a través de la ley de diversos modos. Una cosa es 1918, otra es 1923, otra es 1955 o 57 o 58. Una cosa es la tradición de Buenos Aires, quizás un poco distinta hacia la universidad, la tradición platense, y otra cosa es la tradición que nosotros tenemos a partir de 1983. Hay otros actores, pero lo que se mantiene es esa idea, y esa idea de la tradición y la participación política, que tiene un sentido que nosotros podríamos decir es un sentido muy plebeyo, y esta es un poco lo que la reforma le imprime, ¿no? Mm. No la politización, porque la politización es anterior, lo que le imprime es ese carácter más democrático, para decirlo de alguna manera, más plebeyo, podríamos decir, con estas cuestiones, yo diría, del quiebre generacional, estudiantes de 20 años que discuten aspectos de la vida universitaria con profesionales, profesores, científicos de 60, ¿no? Mm. Para decirlo. Pero bueno, esto es lo que a nosotros nos ha quedado hasta hoy, digamos, y es lo que hemos heredado en gran medida de la reforma. Pero claro, estamos hablando de mundos muy distintos. Yo hacía 10.000 estudiantes universitarios, hoy tenemos 2,5 millones. Yo siempre digo, bueno, el problema acá no es tanto obviamente los números absolutos, sino su relación con la población en general. Claro. En el marco de un proceso que también es un proceso global, ¿no? Desde la segunda posguerra, el número de estudiantes universitarios ha crecido y viene creciendo de manera sustantiva, quizás por razones demográficas un poco menos en los últimos años, pero digamos, ha tenido un ritmo de crecimiento. ah, Teníamos, yo te comentaba, había 3 instituciones universitarias nacionales, 5 provinciales, y ahora yo creo que ya perdí la cuenta, ¿no? No sé, del 157, 58, Te iba a decir que públicas. No había visto universidades privadas, hoy las hay, ¿no? Acá estamos hablando de un circuito de gobierno que obviamente tiene que ver, pertenece a la universidad pública, no a la privada, pero que en la Argentina el 80%, 78, 79, en la matrícula está concentrada en la universidad pública y no en la privada. Entonces, bueno, yo digo, esa tradición nos ha llegado hasta hoy, miremos también todas esas diferencias de marco, de contexto, de características de la población universitaria. Es decir, hoy son mayoría mujeres, y, no sé, 52, 53%. Estamos hablando de un universo que era prácticamente casi todo masculino, mm, 2018. eh, bueno, muchas gracias hasta ahora por todo lo que estamos aprendiendo. A los que nos están viendo, si llegaron hasta acá y les gusta el contenido, obviamente denle me gusta, compartan el video, comenten, em, propongan temas para analizar. Pero acá Pablo nos está abriendo un montón de posibilidades de temas para discutir, digo, desde la discusión del laica y libre, desde la propia historia de la universidad, digamos, en los diferentes contextos sociopolíticos de Argentina. Eh, Así que mil gracias, Pablo, por todo lo que estás compartiendo. Gracias Y por la invitación. ya para ir finalizando, te quería preguntar cuando vos tenés que pensar en preparar una clase, en preparar una charla, en refrescar, digamos, algunas cuestiones sobre la reforma universitaria, ¿cuáles serían los 5 libros o los que vos te parezcan que se te vienen primero a la mente, que vos recomendarías a alguien que quiere adentrarse en conocer más a fondo una historia de la reforma universitaria?
Sí, me pones un poco en un brete porque me voy a olvidar de alguno. Y Pasa, suele voy a pasar. desarmar. Se va a enojar algún colega. Hay un texto que está disponible en la web, muy breve, para entender el proceso cordobés, que es el de Ana Clarisa Agüero, La reforma universitaria, una brevísima historia. Es sí, un pequeño libro, podríamos Muy bien. decirlo así, que en realidad nos muestra las características del escenario donde se inicia la reforma universitaria. Y después hay otro libro que me parece que es muy interesante. Los primeros que te menciono son de colegas muy jóvenes. De Natalia Bustelo, Inventar la juventud universitaria, creo que es el título, que está editado por Eudeva. El de Ana Clarisa está editado por el Instituto de Antropología de Córdoba. Después, también de una joven colega, Los estudiantes universitarios en tiempos de reformas, de Luciana Carreño. También, digamos, un libro publicado, digo, se señalaba por Eudeva. El de Natalia es un libro que se inscribe más en la tradición de la historia intelectual. El de Luciana es una historia social que excede un poco lo que es la reforma, pero una excelente historia social de los estudiantes porteños. Y nombraría algunos clásicos, porque me parece que los clásicos también hay que tenerlos en cuenta. El libro de Gregorio Berman, Juventud de América. El libro de Siri Sanguinetti, que siempre ha sido un libro de referencia. Es un clásico, tiene varias ediciones, como Los Reformistas, La Reforma Universitaria, se editó en varias oportunidades, son libros clásicos. Y otro libro absolutamente fundamental, y que lo editó en los años 70, de los años 70, 78, pero que tenía alguna versión anterior, según tengo entendido, que es el de Juan Carlos Portantiero, Estudiantes y Política en América Latina, que lo editó hace poco la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestra facultad hizo una edición durante la reforma universitaria, ¿no? El libro de Portantiero es un libro que analiza la proyección de la reforma universitaria en América Latina, es decir, tiene un capítulo, creo, sobre Córdoba y sobre Argentina, y después el resto tiene que ver con la proyección latinoamericana de la reforma, pero es un libro fundamental. Y si me permitís, en un ataque de narcisismo Por también, supuesto. el sexto libro, el libro de... En realidad es el 16, que sería el 7. El séptimo Sí. sería Una revolución en los claustros, que se publicó en la colección Nudos de la Historia, que dirigía Jorge Hellman, nuestro antiguo director. Pablo, bueno, ya te comprometo a que para hacer un próximo encuentro con algunos de estos temas que nos quedaron pendientes y o discutir algo de historiografía argentina, que también siempre es muy, muy divertido. Los que están viendo, muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden compartir, comentar, darle me gusta y nos estamos viendo en el próximo episodio de Charlando Historia. Chao, chao.